Hola, mi nombre es Daniela González y hoy voy a hablar sobre la reflexión del curso y el diagnóstico participativo. Con el transcurso de este bloque he aprendido a entender y a sobreponer el contexto del lugar sobre mis propias ideas iniciales. Me he dado cuenta que no importa el tamaño del lugar, siempre se tiene que hacer un análisis extenso y exhaustivo para intervenir de una manera que realmente sirva y sea apreciada. Nadie sabe el contexto del lugar más que quien lo habita, que en este caso son los residentes del Cerro de la Campana, Altamira. Es muy fácil llegar a conclusiones de posibles intervenciones interpretando los datos proporcionados como un externo. Sin embargo, es muy diferente escuchar y ser parte de un diagnóstico participativo con el testimonio de personas que se comunican con ese espacio diariamente. Durante el curso se hizo una investigación iniciando como externos a la situación. En primera instancia, hubieron muchas observaciones negativas sobre el lugar. Se hizo una investigación sobre los aspectos climáticos, económicos y culturales con base a fuentes proporcionadas por las maestras y por el Internet. Al inicio se notó la exposición de los habitantes del Cerro de la Campana a aspectos desfavorables considerando la calidad de vida como el rezago social. Para medir el rezago social se considera la educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda dentro de la zona. Se elaboró un reporte detallado donde identificamos los aspectos a considerar para entender las premisas de diseño para así podernos acercar a una propuesta efectiva. El Cerro de la Campana se ubica en el centro-sur de Monterrey. Específicamente se analizó la población del barrio Luis Echeverría que se encuentra en la parte baja de la Campana. Se encontró que habitan alrededor de 5.124 habitantes, 2.519 son mujeres y 2.605 son hombres. De las 5.124 personas, 1.075 son niños, 520 son adolescentes, 616 son jóvenes, 2.264 son adultos y por último 449 son de la tercera edad. En los hallazgos de la investigación se identificó el tipo de clima del lugar, incluyendo asoleamiento, vientos dominantes y lluvia. En los cruces de información descubrimos que le falta calidad en la infraestructura de algunas viviendas y esto puede causar disconfort, ya que en dichas viviendas los materiales fueron elegidos en base a necesidad y no al contexto del lugar. Algunos materiales que se encontraron fueron lámina, madera y cartón. Estos están sobrepuestos casi en su estado natural, lo cual no los hace aptos para aislar térmicamente al calor ni al frío, ni para aguantar las lluvias de septiembre y octubre. Adicionalmente, se resaltó la exposición a inundación por la cercanía al arroyo seco, la presencia de basura, inseguridad y falta de mantenimiento en las calles y banquetas. La falta de mantenimiento en las vías y espacios públicos resulta ser no amigable para adultos de tercera edad, madres con carriolas y personas con discapacidad. En primera instancia, se pudo concluir que hubieron numerosas observaciones negativas analizando el contexto del lugar. Sin embargo, por otro lado, siempre se resaltó la unión, el sentido de pertenencia y la disposición de la comunidad para salir adelante. Como dijo Elena, ¿qué es lo que más aprecio? Pues la gente. Puedes estar en confianza, es gente sencilla, humilde pero trabajadora y muy luchona. Estas dos frases se recuperaron de la segunda parte de nuestra investigación, en la cual usamos 4 diferentes instrumentos etnográficos para acercarnos más a la comunidad y a su perspectiva. Entre estos 4 se encuentran las entrevistas, encuestas, mapeo y fotografía. Los instrumentos se aplicaron a 4 vecinos llamados Blanca, Elena, Brenda y Juan Manuel. La encuesta fue realizada por medio de Google Forms y se hicieron 33 preguntas a las cuales respondieron anónimamente. Algunos de los hallazgos fueron que es una comunidad unida que se reúne constantemente para atender asuntos del vecindario. Se comunican principalmente en persona y por mensaje. Los espacios son principalmente utilizados para relajarse, descansar y hacer ejercicio, y los que más se usan son la cancha, centros religiosos y los parques. En cuanto a movilidad, la mayoría de las personas transita caminando y en las mañanas. La movilidad se ve afectada por la inseguridad y la falta de alumbrado público. En cuanto a seguridad, la percepción ha mejorado a través de los años, pero aún así se prefiere no salir por las noches debido a la falta de iluminación. El mapeo constituyó un mapa físico donde con tachuelas de diferentes colores respondieron dependiendo de la pregunta. Algunos de los hallazgos fueron que las zonas problemáticas que se encuentran en la comunidad son los callejones, las calles angostas o bien los lugares que tienen falta de luminaria en las zonas centrales. Faltan zonas de convivencia y espacios recreativos para los habitantes. La inseguridad no se ha erradicado por completo, pero ha mejorado mucho. Y además, en caso de transitar cerca del Campo de los Pinos, los trayectos se encuentran llenos de escombros. También se reconoce la falta de iluminación en Lázaro Cárdenas y en el Arroyo Seco. También se les pidió a los vecinos que tomaran 4 fotografías diarias. Todas estas fotografías fueron tomadas por los vecinos del barrio Luis Echeverría. En cuanto a pasatiempos, se encontró que pasan su tiempo libre en su casa, el Parque Retamas e iglesias. En cuanto a seguridad,
Los espacios más repetidos fueron puentes, banquetas, calles mal pavimentadas y lugares con falta de electricidad que se pueden volver inseguros en la noche. En cuanto a representación, tomaron fotografías de murales, casas coloridas, puentes y el arroyo seco. Por último, en cuanto a recorrido, se observan grietas, hundimientos, basura y áreas de mal uso. Con estos instrumentos logramos llegar a un análisis más profundo y completo desde un punto de vista más íntimo. A pesar de que ya teníamos en mente no llegar a imponer nuestras ideas en su comunidad, me sorprendió que aún así existía un prejuicio por parte de todos basados en los datos encontrados en la primera parte de la investigación. En lo personal, me tocó ser una de las entrevistadoras y fui la segunda en conducir las preguntas. Había visto que mi compañero lo había hecho de una muy buena manera y me puse nerviosa porque recuerdo pensar que había una línea muy delgada entre preguntar y sugerir. Debido a ideas preconcebidas, noté que algunas de las preguntas estaban más dirigidas hacia aspectos negativos de la colonia, afirmando que era una problemática. Sin embargo, al platicar con los entrevistados, me di cuenta que ellos no perciben su colonia a través de unos datos presentados años atrás. En realidad se sienten orgullosos de su comunidad y lo único que quieren es que se vea más estética y limpia. Demostraron ser miembros muy activos de la comunidad y siempre resaltaron la unión de los habitantes y el deseo de eliminar juicios externos. Unas cosas más puntuales que se encontraron en las entrevistas fue el deseo de más bancas y vegetación en los parques, al igual que juegos infantiles y bebederos. También se mencionó que el arroyo seco se llena de basura habitualmente y que a pesar de campañas de limpieza siempre se vuelve a llenar. Esto termina causando molestia en cuanto a olor y contaminación visual. Debido a la presencia de basura, los habitantes están más expuestos a enfermedades por la bacteria. Por otro lado, se mencionó que solo hay un doctor y un consultorio en el centro de salud para todos los habitantes del cerro. Además, se destacó la falta de la malla en la cancha de fútbol, donde se mencionó que los niños tardan mucho en recoger el balón cuando cae al arroyo. Muchos de estos detalles no habían sido considerados previamente y posiblemente no hubiéramos llegado a concluir que son de mayor importancia sin haber escuchado a los vecinos. Finalmente, lo que más se destacó fue el deseo por un centro comunitario que incluya actividades para personas de todas las edades y que sea un lugar donde se puedan desenvolver y desarrollar. Fue muy importante darnos cuenta que problemas que nosotros pensábamos ser importantes no lo eran. Realmente tienen otras prioridades y prefieren atender otras necesidades. La arquitectura tiene un rol muy importante en la calidad de vida de las personas. Al final de cuentas, son lugares donde se desarrollan y realizan sus actividades día a día. Por ejemplo, con un simple cambio de una escalera a una rampa, el diseño se vuelve inclusivo para adultos mayores, para personas con discapacidad y para madres con carriola. Esta clase nos ha enseñado a ser unos arquitectos empáticos, que absorban toda la información del contexto del lugar para así lograr una intervención que realmente sea explotada por el cliente. Es vital entender el espíritu del lugar y que en vez de intervenir con nuestras ideas, continuemos con el mismo. Gracias.